abordar el tema de la circulación venosa, de los lechos venosos. Vean ustedes, por ejemplo, en esta presentación, cuáles son las características, por ejemplo, que tiene esta válvula venosa, que la vamos a estudiar. Y obviamente, pues la esquematizamos de color azul, sabiendo que la circulación real pues no tiene colores, ¿no? Y ven ustedes cómo el árbol arterial, como el árbol venoso, tienen pues diferentes, tienen las mismas similitudes en cuanto a trayecto, pero en función son distintas. Bueno, vena igual, si arteria eran los tubos que unen, vena entra en un significado que es toda clase de conducto. Toda clase de conducto, es como decir el resto de la circulación cuando la han descrito por primera vez. Las características de esta es que es un sistema de bajas resistencias. Recuerden ustedes que en sus características histológicas, a diferencia de las arterias, pues estas eran mucho más delgadas y no tenían las capas propias de una arteria, por ejemplo. Unas características importantes es la capacitancia, es decir, la capacidad de contener como almacén. Recuerden ustedes que estas venas eran bien complacientes, entonces el volumen que estas pueden tener a comparación del arterial ya lo habíamos calculado con una volemia en un sujeto de 70 kilogramos, por ejemplo. Realmente es el 60% de almacén. Se caracteriza por tener la propiedad de propeler. Y estas bombas venosas, ¿no? Estas bombas venosas, pues son propias gracias a las estructuras que tienen estas. Por ejemplo, ¿cómo pueden propeler? Si ustedes se imaginan las venas, estos son los gastronemios, imagínense ustedes las venas, ¿cómo es que vuelve, cómo es que retorna la sangre desde los talones, desde los pies, hasta el corazón, por ejemplo, ¿no? En un sentido ascendente, si vale el término. ¿Cómo es que puede propeler toda esta sangre? Pues gracias a las estructuras que vamos a ir viendo, por ejemplo, las, mm, las mismas válvulas intraluminales de la parte venosa, y también tendrá que ver mucho los músculos periféricos que están en su lado. Estas van a actuar como bombas, como un corazón periférico que le va a dar la propiedad de ascender y retornar al corazón. Y regula el gasto cardíaco en forma de retorno venoso, ¿no? En forma de retorno venoso, y todo lo que vaya a llegar al corazón tiene mucho que ver con la precarga, con la poscarga y con la descarga. Vean ustedes que la presión esquemáticamente comenzaba en la aurícula derecha, por ejemplo, ¿no? Es esta, es la presión cero. Entonces esta presión cero estaba determinada por los juegos hemodinámicos en cuanto a gradientes de presión, ¿no? Con fines didácticos. Esta aurícula derecha se caracteriza porque todo el flujo venoso de la parte de todo el torrente sistémico, la circulación mayor va a llegar a esta aurícula derecha. Esta aurícula derecha lo que va a hacer es empezar con la sístole, tanto auricular como ventricular. Ese es el corazón derecho, en el cual va a emanar sangre hacia el tronco pulmonar para que éste vaya hacia los pulmones, se oxigene y retorne por la aurícula izquierda. El flujo de sangre de esta aurícula izquierda es condicionada por varios factores. Por ejemplo, esta se va a encargar, de esta va a depender el volumen de sangre, ¿no? El retorno venoso, cuánto de sangre retorna aquí. Va a depender del tono de los grandes vasos, ¿no? A mayor
contracción hay mayor velocidad, y cuando llegan a la parte venosa también dependerá de cuán capacitante pueda ser el segmento del vaso y también de los músculos periféricos para que este ingrese. Vean ustedes que en la aurícula derecha pueden haber presiones incluso negativas, ¿no? Incluso muy negativas. Por ejemplo, una presión cero, que es fisiológicamente esperada hasta -2, ¿no? De 0 a -2, es lo que hace que el gradiente que empieza con 100, 120 y con 100, que es en la aorta, pues al final retorne a donde es cero. Sin embargo, en algunas circunstancias, para coadyuvar al retorno venoso para que el corazón pueda ejercer la función como bomba, puede llegar incluso a presiones muy negativas como a -3 o a -5 milímetros de mercurio. Eso cuando existe un bombeo muy vigoroso, ¿no? Cuando es un corazón entrenado, cuando se encuentra en ejercicio, puede haber una presión negativa. En una defensa, en una hemorragia grave, también puede haber una presión negativa. Eso hace la presión transtorácica. Es muy importante entender en el tema respiratorio esta presión, que es el juego de las presiones pulmonares, como la presión como la presión pleural, por ejemplo, que es encargada por los vasos linfáticos, que en una fórmula de sustracción hacen que se entienda como una presión transtorácica, es decir, una fuerza de colapso. Es decir, muy importante la función también que es el pulmón conectado a esto para entender la presión negativa. Ahora, existe también patologías o condiciones en las que la presión de esta aurícula derecha puede llegar a ser su tope máximo. Vean ustedes, wow, que hablar de 20 y 30 milímetros de mercurio es mucho, ¿no? Porque esto es cero, esto era cero. Entonces, en una insuficiencia cardíaca grave, por ejemplo, cuando el corazón como bomba está tan insuficiente que el mismo hecho de hacer su sístole y su diástole es no cumple con todas las fuerzas para poder tener una circulación efectiva, hace que el retorno sea más lento, sea con menos volumen, es decir, que el gasto cardíaco esté muy, muy disminuido, y el gasto cardíaco al volver no genere una presión negativa o una presión cero, sino que estamos hablando de un 20, 30 milímetros de mercurio. Y en las transfusiones masivas, ¿no? Cuando existe hipervolemia, este sistema circulatorio está casi al tope máximo de su capacitancia en cuanto a la parte venosa, y eso hace que la presión también pueda ser máxima en la aurícula derecha. Ahora, para entender la resistencia periférica venosa y la presión venosa periférica, ¿no? Que si bien esta no es medible como la arterial en la famosa cifra 120/80, ven ustedes que la resistencia venosa es casi cero, no en este sector, excepto en algunos sectores que vamos a ir viendo. Por ejemplo, aquí empieza en 120, aquí está en 100, empieza a decrecer, y miren que en la circulación capilar hay aproximadamente más o menos 17 milímetros de mercurio. Y si considerando que es cero, pues me imagino que va decrecentando en 16, 14, 10, 8 y 6 y 4 aproximadamente en las vénulas de menor calibre. Pero en los puntos de acoda un poquito más de presión. ¿Cuáles son los puntos de acodamiento, por ejemplo? En la región infraclavicular, ¿no? La que tiene relación con los huesos, cuando hacemos nosotros un pliegue o un acortamiento, pues puede tener ese cambio de presión, pero que no va a ir más allá de los 4 a 6 milímetros de mercurio. Imagínense ustedes cuando un paciente está en decúbito dorsal o está de pie. Las condiciones no van a ser mismas. Ahora, ¿cuál será el efecto del aumento de la presión venosa central sobre la circulación, que es sobre la resistencia periférica de las venas? Entonces,
Recuerden ustedes el gradiente de presión que empezaba en la aorta con aproximadamente con 100, ¿no? Y terminaba en 0. Es la derecha que estaba en 0. Imagínense ustedes ahora que incrementa su valor a más de más 30, por ejemplo, ¿no? Si incrementaría, todas estas otras tendrían más dificultad de retornar y estas se ingurgitarían, por ejemplo. Imagínense la cava superior, ¿no? Todo lo que viene de la parte de la cabeza son venas yugulares. Entonces, vean estas venas yugulares cómo se ingurgitarían, ¿no? Es decir, cómo están mostrando su relieve en la exploración semiológica, ¿no? Es muy notoria el cambio. Generalmente las venas tienden a estar colapsadas, contorneadas, dependiendo de la situación, pero vean ustedes cómo en cada palpitar del corazón estas se ingurgitan. Estos ya son datos clínicos, patológicos, de que existe algo que anda mal en esta circulación, muy relacionada con el aumento de esta presión. Ahora, ¿quiénes podrían aumentar la presión de esta aurícula derecha? Como todo es un círculo, vean ustedes que el corazón derecho, al tener la facilidad de llegar al pulmón, pues algo estaría pasando en los pulmones. Habrá una hipertensión pulmonar, habrá una congestión pulmonar que condiciona a que este circuito esté muy, 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 muy dificultoso por su alta presión que ha aumentado, y en retroceso la aurícula derecha tendría esa repercusión. Entonces, conocer y analizar el circuito circulatorio tanto venoso arterial nos va a ayudar a entender las diferentes patologías más adelante. Ahora, por ejemplo, puede haber efecto de la presión intraabdominal sobre las piernas también. Recordemos que somos un sujeto vivo, un sujeto en constante movimiento. Por ejemplo, no es lo mismo una presión en decúbito dorsal que una presión en decúbito que es en posición de bipedestación. Ven ustedes que la presión intraabdominal, que en condiciones normales en decúbito dorsal, como ahorita el dibujo, puede ser entre 4 y 6 milímetros de mercurio, vemos nosotros en las venas. Pero miren ustedes que esto puede ascender en condiciones tanto fisiológicas como el embarazo y también patológicas como la citis, ¿no? La citis, que es el secuestro de líquido en, la cavidad intraabdominal por algún juego o un cambio patológico de presiones o una hipoteinemia, por ejemplo. O en el embarazo ustedes pueden ver que hay una ocupación mecánica de nuevo producto, y ese nuevo producto pues puede, por su misma masa y por su mismo peso, puede comprimir, en este caso, la vena cava inferior. Por eso cuando la mamá se encuentra en decúbito dorsal, siente que las piernas, los pies, se le están hinchando, ¿no? Puede sentir un poco de adormecimiento también en las piernas, puesto que esta oclusión pues debe ser vencida. Entonces, ¿cómo se debe ser vencida? Aumentando la presión del lugar donde están los muslos y las piernas, por ejemplo, para que pueda vencer esto, ¿no? Entonces, todo eso condiciona que exista edema en los pies y esa sensación de la madre, ¿no? De congestión, o si es que involucra la arteria más, de hormigueo, de parestesia. A esto se llama el efecto Poseiro. Entonces, este efecto Poseiro se debe a esto. Entonces, la recomendación en esta etapa fisiológica, por ejemplo, del embarazo, será pues asumir una postura en decúbito lateral, por ejemplo, ¿no? En decúbito lateral, para minimizar este efecto mecánico que tiene ese bebé en este momento. El efecto gravitacional también, como les decía, somos seres dinámicos, también afecta también afecta las presiones. Vean ustedes que las diferentes presiones son estas, miren, por un mismo peso del agua. Empieza en 100,
en los capilares estaban ustedes en 17, sin embargo, puede llegar hasta 90 cuando estamos en la parte del pie, miren en el vaso, en cambio aquí pueden estar colapsadas las venas de la parte superior del cuerpo y pueden ser incluso menos, pueden ser negativas en el cráneo. Por eso la importancia que en el cráneo existen los senos venosos, ¿no? Esos senos venosos que impiden el colapso, esos senos venosos que actúan como una carpita triangular que, imagínense que no tengamos senos venosos, ¿no? Entonces la sangre pues colapsaría y cada uno estaría en una lipotimia a cada momento. La presión hidrostática, ven ustedes cuánto va aumentando y eso se debe pues a una relación muy importante que tenemos en el momento que nosotros estamos de pie. Ven ustedes la diferencia entre una congestión venosa, ¿no? Que es un edema, y un pie normal. Cuando mucho tiempo se permanece de pie y hay algunas otras condiciones que no coadyuvan, como la circulación periférica, el corazón periférico, como los músculos, solamente por este incremento, ¿no? En la presión venosa y el tiempo puede condicionar a un edema en los miembros inferiores, ¿no? Ahí hay la importancia de hacer un reposo con una elevación de los miembros por arriba del corazón para invertir este juego de presiones en cuanto al tiempo y en cuanto a la condición de cada paciente. Ahora, aquí hay algo muy importante que les mencionaba a un inicio, que son las válvulas venosas que actúan como una bomba junto con el músculo periférico, que es el que está alrededor de estas. Ven ustedes que cuando estamos nosotros de pie, por ejemplo, mencionan que aproximadamente el 20% de la volemia se pierde, que toda la sangre tiende por su mismo peso a caer, por ejemplo, ¿no? Entonces va a ir hacia los pies, pero son estas bombas y de corazón periférico, que son los músculos, y estas válvulas que garantizan que este flujo pues no sea retrógrado, no retorne, simplemente se contenga, avance, se contenga, avance, se contenga, avance, se contenga, para garantizar el buen retorno venoso. Miren ustedes la función del corazón periférico, ¿no? O la bomba muscular, o la bomba venosa que ejercen los músculos estriados periféricos que están alrededor de las venas. Vean ustedes las presiones, por ejemplo. Miren la presión en los pies al caminar, ¿no? Que puede ser hasta 20. En bipedestación, la presión, el momento no sé, del deporte o de caminar, miren ustedes cómo esto puede variar de acuerdo a estas bombas. Y la función que tienen estas válvulas son las de evitar el retroceso en la circulación venosa. Eso es muy entendible cuando tenemos esto, por ejemplo. Todos hemos tenido la experiencia de que estamos sentados, el momento que nos ponemos de pie, por ejemplo, sentimos nosotros una sensación, ¿no? De que se nubla la mirada, por ejemplo, ¿no? Con un cierto grado de tal vez debilidad muscular y aparentemente la disminución que es del estado de alerta. Y en casos graves, pues esto puede llegar al desmayo, ¿no? En cuanto a las condiciones de edad o de condiciones que ha atravesado ese sujeto. Eso se entiende, por ejemplo, cuando ustedes ven y entienden la presión hidrostática como el peso de toda la sangre, que puede llegar hasta tener 90 milímetros de mercurio en los pies cuando hay una bipedestación, un secuestro del 20% de la volemia, y eso hace, vean ustedes lo siguiente, ¿no? Vean aquí que está un soldado que está bastante tiempo de pie, existe una relajación de músculos que no actúan como bomba. En el calor las venas se vasodilatan y obviamente pues la cantidad de sangre en ese momento que llega al cerebro es insuficiente y pasa esto, ¿no? Y eso es por la presión hidrostática. Esa presión hidrostática, este efecto se llamará hipotensión ortostática, pues muchos de nosotros la hemos vivido alguna vez. Ahora, ¿qué pasa cuando hay una incompetencia valvular? Miren, una válvula funcionante que evita realmente el retroceso. En cambio, una válvula incompetente garantiza que haya retorno y hace que esto más se dilate, y esto condiciona que existan venas muy dilatadas que superficialmente pueden ser tan delgadas el contacto con la piel, que estas mismas pueden sangrar. A esas se conocen como varices, ¿no? Estas son las venas varicosas. Y esta congestión pues me va a llevar a un edema. Vean ustedes por qué, porque existe la filtración de líquido intravascular hacia el intersticio. Por ejemplo, aquí hay edema. Va a haber dolor muscular porque va a estar hipoperfundida estas se hace delgada por la hipoperfusión y por el tiempo, puede llegar a ulcerarse.
¿no? Y obviamente los sangrados son bien profusos, son vasos realmente dolorosos, son pantorrillas, en este caso, piernas, también dolorosas, sensibles tanto al frote o al roce de cualquier prenda, por esas características. Y esto se puede convertir tranquilamente en una gangrena. Ven ustedes cómo son los vasos varicosos, involucra mucho la bipedestación, involucra mucho el entrenamiento muscular también, ¿no? Y cuáles sean las condiciones que hayan llegado a esto. Esto es como una gangrena, ¿no? Un tejido realmente hipoperfundido, que se ha necrosado y que va a costar mucho su repitelización, incluso necesitan injerto algunas veces si es que superan el, el cuadro séptico. Ahora, la presión venosa se la puede medir, ¿no? Hay formas para medir la presión, por ejemplo, con el cateterismo central o la presión venosa central para ir viendo en cada segmento. Esto es muy invasivo, pero podemos nosotros estimar clínicamente de acuerdo a la ingurgitación de estas venas. Vean ustedes de la ingurgitación yugular. Sé que en sedestación, ¿no? Cuando estoy sentado, estas deben estar colapsadas y no tendrían por qué hacer este fenómeno. Pero cuando existe una protrusión, por ejemplo, de un tercio nada más, ¿no? De un tercio sería de esta partecita, imaginaría que esta presión está en +10, pero si es una protrusión casi total como esta, pues ya me imagino que la presión es +15, y puedo deducir que esta presión congestiva está en unos +20, por ejemplo, en la aurícula derecha, solamente con la clínica de este evento. Después, si ustedes ven y recuerdan esto que habíamos visto nosotros, las venas se caracterizaban por su alta capacitancia, ¿no? Es por eso que estas pueden ser complacientes y pueden secuestrar gran parte de la volemia cuando estas se encuentran totalmente complacientes, vasodilatadas, porque no existen músculos tal vez en este contorno en un momento dado. También nos sirven como reservorios, ¿no? El vaso, por ejemplo, tiene unos 100 mililitros de reservorio, el hígado también tiene su volumen como reservorio. Si es que estos órganos se contraen, pueden dar este contenido de sangre para que garantice la llegada al corazón y no se detenga este circuito. Venas abdominales, las venas de la piel, por ejemplo. Miren que los pulmones tienen un reservorio de 200 mililitros aproximadamente para que estos, en el momento de una expiración o de una inspiración muy forzada, puedan también retornar al torrente sanguíneo. Actúan como reservorios en un momento de urgencia. ¿Recuerdan ustedes este gráfico? Este era el corazón como bomba, que se traducía como descarga. La poscarga eran las arterias, que era la resistencia vascular periférica, que sigue una gran presión. Y en este caso habríamos abordado el retorno venoso como precarga al estudiar todo el árbol arterial, ¿no? En términos más, en términos un poquito más clásicos, ¿no? La bomba torácica, que se encarga de hacer el juego de presiones que les había mencionado. Esa presión negativa que puede llegar incluso a repercutir en la aurícula derecha es el bis atergo, y la bomba muscular, que es el corazón periférico de este retorno venoso, será el bis afront, y muy importante de las válvulas venosas. Mucho por su tiempo. Mañana la clase va a ser presencial, va a ser nuestra última clase. De todos modos, vamos a intentar transmitir desde ahí para las personas que estén en la virtualidad. Es muy difícil por la señal misma, ¿no? Ya lo he intentado la primera vez que teníamos que realizar esta transmisión. De todas maneras, pues es la última clase y espero que sea fácil llegar a nuestra superior casa de estudios. Gracias, amigos, les agradezco mucho por su tiempo y mil disculpas por la... Nos vemos mañana.